Entonces, sabemos que existe el Padre, que existe el Hijo, que existe el Espíritu Santo. Los pentecostales unidos, para engañar a la gente, dice, el Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, existe solo Jesús. Y por eso lo llaman los Jesús solos. Solo Jesús. Entonces viene a decir que el Padre no existe, que es un título. Que el Espíritu Santo no existe, que es un título. Que solamente existe Jesús. Pero yo quiero mostrarles a ustedes, y por si acaso algún pentecostal está viendo este video, mostrarles a ustedes que eso no es verdad. Según dice la Biblia en San Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante, Jesucristo ora al Padre. Ora al Padre. Escuche cómo dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con el Padre. Levantando otra vez. Levantando. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pregunto, ¿con quién está hablando Jesús? Con el Padre. Usted le pregunta a un pentecostal ignorante, ¿y qué le dice el pentecostal? Jesús está hablando con él mismo en voz alta. Miren lo que es la ignorancia. Miren lo que es la ignorancia. Cuando Jesús dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Está hablando con otra persona que es Padre y él se considera Hijo. Si fuera la misma persona, ¿cómo se va a considerar hijo de él mismo? O padre de él mismo. Yo no puedo ser padre de yo. Yo no puedo ser hijo de yo. Yo soy hijo de mi papá. Y mi papá es otra persona. Y miren cómo queda claro que Jesús es una persona y el Padre es otra persona. Otra vez. Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí queda claro que son dos personas muy distintas. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces yo le preguntaba al fulano pastor pentecostal, ahora dime una cosa, ¿cómo me explica usted que Jesús estaba hablando con él mismo? Porque dice que el Padre es Jesús y el Hijo es Jesús. Y está hablando con él mismo. Digo, porque Jesús estaba dividido en dos partes, la carne y el espíritu. Y cuando Jesús hablaba Padre, era la carne de Jesús que estaba hablando con el espíritu de Jesús. Y al espíritu de Jesús se le llama Padre y a la carne de Jesús Hijo. Pero es la misma persona, no son dos personas distintas. Entonces Jesús estaba hablando con él mismo en voz alta. Le dije, perfecto. De modo que la carne de Jesús entonces, ¿qué? ¿Existía antes o no existía antes? O sea, antes de nacer Jesús, ¿qué existía? Dios solo el Espíritu. ¿Y la carne? No. Ok, está bien. Y antes de existir Jesús, ¿ya existía el Padre? Dios, pues el mismo Jesús. Y le dije, ¿y ya existía el Hijo? Dios, no, el Hijo no existía. Era el mismo Padre. Pero observen esto. ¿Qué dice el versículo 3? En el versículo 3 estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Van a darse cuenta que antes de que Jesús naciera de la Virgen María, ya existía el Padre y ya existía el Hijo. Y eran distintos. Antes de que naciera la Virgen María. Para que ustedes se den cuenta de las mentiras de los protestantes que vienen engañando a los tontos que no quieren leer la Biblia. Escuchen lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Ese es el 5, ¿eh? El 5. Vean el 5, no era el 3, era el 5. El 5, escuche. ahora pues, Padre, Vamos a ver si está hablando con él mismo. Acuérdense que los protestantes dicen que el Padre era Jesús antes de nacer de la Virgen María. Cuando nace de la Virgen María es el mismo Padre, pero ahora con el título de Hijo. Pero que en el Antiguo Testamento, cuando Jesús nació de la Virgen María, antes de nacer de la Virgen María, no existía el Hijo ni el Espíritu Santo. Era Jesús llamado Padre. Cuando nace de la Virgen María es Jesús llamado Hijo. Y después que muere y resucita, es Jesús llamado Espíritu Santo, pero es la misma persona. Ve, pongan cuidado que no. El 5, atención. ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Es la misma persona o distinta? ¿Cómo sabemos que es distinta? Porque dice, glorifícame tú al lado. Yo no puedo estar al lado mío. Yo estoy al lado de Pedro y Pedro está al lado mío. Pero yo no puedo estar al lado mío. Dice, glorifícame, Padre, al lado tuyo. Es otra persona. Sigue. Con aquella gloria que tuve contigo, Con aquella gloria que tuve contigo, o sea que ya existía, ¿cuándo? antes que el mundo fuese. Antes de nacer de la Virgen María, ya Jesús existía, ya existía el Padre y ya estaba en la gloria junto con el Padre. Glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. De modo que las mentiras de los pentecostales unidos quedan descubiertas. Existe la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nosotros lo creemos porque Jesús nos lo reveló, nos lo enseñó. Y es de la misma naturaleza. ¿Y qué significa que sea tres personas, un solo Dios? Sencillo, como una sola naturaleza. Alguien le explicaba, por ejemplo, y decía, ¿ustedes alguna vez han encendido fuego en una noche? ¿Qué pasa cuando se enciende el fuego? Tres cosas muy importantes. Es un solo fuego, ¿verdad? Pero el fuego, cuando usted se le acerca, ¿qué siente? Calor, ¿verdad? Y cuando se enciende el fuego, ¿usted ve más oscuro o ve más claro? Más claro. El fuego entonces existe, da calor, da claridad, y si usted le mete el dedo, quema. Está la candela. Es un fuego, pero en ese fuego está el calor, la luz y el quemarlo. El fuego como tal que quema. En la Santísima Trinidad es un solo Dios. Algo así como la luz, el calor y la candela. Pero también, para que nos entendamos mejor, ¿qué significa un solo Dios en tres divinas personas? Un solo Dios significa una sola naturaleza. Distinta. Aquí estamos dos personas, Pedro y yo. Somos de la misma naturaleza. Dos personas distintas de la misma naturaleza. Él es humano y yo soy humano. Una sola naturaleza, dos personas. En Dios son tres personas con una misma. La de Pedro y la mía es humana. La del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo es divina. Y a esa naturaleza divina se le llama deidad, divinidad, Dios. Son tres personas distintas, un solo Dios. Y nosotros lo creemos porque la Biblia entonces nos viene a mostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Distinto. El Padre es una persona, el Hijo una persona y el Espíritu Santo otra persona. Pongan cuidado. Y yo La primera persona, Jesucristo, yo, rogaré al Padre. el Padre es otra persona distinta a Jesucristo, puesto que Jesucristo le ruega. Si no fuera otra persona, no le rogaría. Y ahora,
A ver si el Padre escucha el ruego de Jesucristo. Y os dará El Padre les dará. otro. ¿Qué significa otro? ¿El mismo o alguien distinto? El que me diga que es el mismo se la fumó verde. Otro significa que no es el mismo. Entonces, y yo rogaré al Padre, repítelo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Entonces existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. El Hijo ruega al Padre para que envíe el Espíritu Santo, que estará siempre con nosotros. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Por eso hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, que significa que Dios se ha comprometido con nosotros a estar siempre. Si no lo entienden llamándolo Padre, entonces tienen que entenderlo llamándolo Emmanuel, Dios con nosotros. Y si no lo entienden con el Emmanuel, Dios con nosotros, entonces tienen que entenderlo con el Espíritu Santo. O sea que Él está con nosotros. Ese Espíritu nadie lo detiene. Mi Dios donde quiera está. Y hay una canción que dice, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, aleluya, aleluya. Eso significa Dios es Espíritu. En cualquier parte está. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en tu vida, allí lo vas a encontrar. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en tu vida, allí lo vas a encontrar. Entonces la Biblia nos viene a mostrar que Dios es Padre, que nos ama, que tú puedes acercarse a Él con plena confianza, que Él nos perdona, que Él nos ayuda, que es el Hijo, el heredero del reino, coheredero con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, y que ese Espíritu que nos acompaña en todo momento y que no debemos sentirnos solos, sino felices y acompañados por Dios en las buenas y en las malas. Que nunca debemos darle cabida a aquel pensamiento malo de creer que Dios no está con nosotros, que Dios se olvidó de nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Al contrario, Él nos ama y nos acompaña siempre. Ahora miren ustedes cómo dice la Biblia que el Hijo es de la misma naturaleza o la misma sustancia que el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Para que vean por qué nosotros decimos que es un solo Dios en tres divinas personas. Y esto, un solo Dios, significa una sola naturaleza, una sola sustancia. Tres personas distintas. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Oigan. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado, ya no por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Escuchen. A quien constituyó heredero de todo. No es la misma persona del Padre. El Padre le dejó herencia, le dio todas las cosas por herencia. Entonces sí es otra persona, porque si no, ¿cómo lo llama heredero? A quien le dio la herencia. Ahora escuchen, miren que es de la misma naturaleza o la misma sustancia, pongan cuidado. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí está. Es la imagen misma de su sustancia. O sea, que Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Pero entonces hay tres dioses. No, un solo Dios. Y en Dios hay tres personas distintas. Una sola naturaleza divina. Y en esa naturaleza divina hay tres personas distintas. Y así como el Padre es Dios, el Hijo también es Dios. Y ahí, por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1, viene a mostrar que en el principio ya existía el Padre y existía el Hijo, el Verbo, la palabra. Y estaba con Dios y era Dios. Pongan cuidado. En el principio era el Verbo. El Verbo. El Verbo de Dios se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne, Jesucristo.
Y el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios, vivía con Dios. Y escuche, Y el Verbo era Dios. y el Verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. O sea que Jesucristo es Dios, pero son personas distintas. Tan sencillo como saber que aquí estamos dos personas distintas, una sola naturaleza. En Dios, tres personas, una sola naturaleza, la divina. Queridos hermanos, esta revelación que Dios nos da hoy a través de la Sagrada Escritura, debemos nosotros mantenerla viva para poder vivir la santidad. Acercarnos a Dios con la confianza de que Él es Padre, acercarnos a Jesucristo con la confianza de que es el heredero del reino, coheredero con nosotros, y acercarnos al Espíritu Santo con la confianza de que Él es el que nos santifica y nos acompaña en todo momento. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos contemplar la omnipotencia, tu grandeza, los misterios divinos, especialmente este gran misterio de la Santísima Trinidad a través de tu palabra. Podemos disfrutarla y penetrar en la inmensidad de este misterio. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra y a gozarnos de tener un Dios tan grande, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero un Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti, Dios,